Bienvenidos al conversatorio del jueves. Ya habíamos tenido un rato sin Gracias. comer. Y el tema o la pregunta en base es si el capitalismo es moral, y voy a fungir, bueno, voy a ser la de moderador. Entonces, para empezar, me gustaría como establecer de cierta forma unas definiciones en las que, si están de acuerdo o no, pues sería como el primer punto a discutir de qué es la moral y qué es el capitalismo, ¿no? Eh, a mi parecer, que espero que me corrijan, o en todo caso que estemos de acuerdo los que estamos aquí, que la moral es técnicamente determinar a partir de un conjunto de normas, costumbres y tradiciones de una sociedad lo que se considera bueno y lo que se considera malo. Ese es el resultado de la realización de un ejercicio, perdón, error de dedo, ejercicio ético, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez ciertas normas o tal vez ciertas acciones son bien vistas en una comunidad que en otra. Por dar un ejemplo, es moralmente mal visto andar desnudo en la calle aquí en Cuernavaca o en la Ciudad de México, pero tal vez en algunas comunidades de África pues, pueden andar en topless las mujeres e ir a misa en topless y no hay ningún problema, por dar un pequeño ejemplo. No, en Cuernavaca no se ve mal, no digas mentiras. Bueno, en Cuernavaca puedes estar en chanclas en la calle y para los chilangos es muy mal visto, ¿no? Es muy mal visto y aquí estamos diciendo Es y moralmente mal. determinamos también el capitalismo como una forma de organización social económica que establece como principio fundamental la relevancia de la libertad de comercio y acción, estableciendo el uso y fruto de los bienes al llamarlos privados. No, en la teoría, pues la imagen que puse al inicio del señor gordo comiendo, sirviéndose de los obreros, pues la verdad, al menos a mi parecer, es la parte oscura del capitalismo o una mala forma de ver el capitalismo. Pero la puse porque hasta cierto punto se empezaron en la práctica se empezó a dar este tipo de contrastes y fue lo que nos puso a buscar en otras alternativas a lo largo de la historia, ¿no? No sé si estoy diciendo pura tontería o si más o menos concuerdan con estas ideas. Me gustaría escucharlos en un Sí, principio, si está al bien. menos estas definiciones, pues estamos de acuerdo o no. Pues yo estoy de acuerdo, pero creo que también es importante hacer un énfasis en el que este modelo capitalista hace un gran hincapié en un crecimiento económico. Totalmente un crecimiento económico y no establece como principal otras cosas más que un crecimiento económico dentro de una empresa. Ok, ¿a qué te refieres? O bueno, menciona otros crecimientos que podría haber, nada más para ver si entendí bien la premisa. Un crecimiento de valor. Valor, o sea, del crecimiento moral, o ¿a qué te refieres? Sí, exacto, sí, de crecimiento dentro de la ética o moral. A lo que me refiero de crecimiento económico es que su principal objetivo es que haya, como tal, un crecimiento económico. No habla específicamente de un crecimiento económico bajo una moral, una ética, no. Un crecimiento económico como tal. Ok. O sea, nada más para ver si entendí, Luca. Por ejemplo, el crecimiento de una sociedad en infraestructura material, estamos hablando de puentes, caminos, agua, distribuidor de luz, ¿entraría dentro de este crecimiento? Si hay un crecimiento económico, sí. Ok, o sea, si ganan dinero las personas que lo hacen, Exacto. O sea, como tal no digo que todo crecimiento económico sea capitalista, sino que dentro del capitalismo el fin más importante es el crecimiento económico, okay. Que no es todo. Pero no es ¿concuerdas entonces con la definición de moral y con la definición de capitalismo, nada más diciendo que el capitalismo tiene como principal fin un crecimiento económico? Sí, o sea, estoy de acuerdo, solamente quería hacer un hincapié en que sus principales funciones es que exista un crecimiento económico. Súper. Pero no estoy de acuerdo porque eso no es parte de la definición. O sea, no podemos partir de, bueno, yo le pongo la definición que yo...
quiero al término, y ignoro la definición, digamos, de diccionario, la definición que se ha generado a través de la historia o la definición que hicieron o que tienen sus proponentes, ¿no? Pero es que ese es el Sería sistema, como no es decir lo que yo entonces, propongo, sería sino como decir el entonces, sistema es un yo, fin. yo defino el determinismo como la religión de los payasos cuando están en el circo. ¿Estás de acuerdo con mi definición de determinismo? No, se te cortó. Que yo defino determinismo como rituales y costumbres de lémures en el África subsahariana. ¿Estás de acuerdo con mi definición? Permíteme, es que tengo un pésimo internet. Pero disculpa. A ver qué otra me invento. Pero José Luis, pero aquí, no, te fuiste a un contraste que nada que ver. Claro, O sea, claro, a ver, te lo estoy llevando a un absurdo. Lo estoy tratando de decir, estás... ay, sí, es que esta definición no me parece porque no No, se él enmarca en lo que que yo quiero decir. yo lo que le entendí a Luca es que dentro de esta definición que habla como principio fundamental la relevancia de libertad de comercio y acción, es que hay un énfasis en esta libertad de que todos quieren crecer. Yo digo, Yo creo que no, o sea, yo creo que eso, el crecimiento pasa a segundo término para pues, pero es que no, para cualquier ojo, persona. a lo que me refiero con un crecimiento económico es que el capitalismo, su fin principal es que haya un crecimiento económico, sea la forma que sea, pero que haya un crecimiento económico, que la empresa pueda ser rentable. Pero no, Eso, es que no. eso, por supuesto que sí. O pero sea, por ejemplo, no. te voy a poner, vamos a poner un caso claro. específico para ver esta premisa que dices, Luca. En el caso de tener un terreno tuyo, que es un acto propio capitalista, yo no recibo un crecimiento económico porque no es una empresa, pero el hacerlo propiedad privada ya es un acto capitalista. ¿Cómo va esto con la idea? O sea, no sé si me doy a entender. O sea, es que no te entendí muy bien, pero a lo que voy es que el fin y lo que habla el capitalismo es que un énfasis que ellos hacen es que es un modelo económico que crea un crecimiento económico. O sea, es algo que, pues, que se O sea, dice. pero mi pregunta es, la finalidad principalmente es la libertad de comercio y acción, y yo quiero comprar un terreno y hacerlo mío, que eso es algo que el capitalismo, ese sistema te permite. Ajá. No tengo un fin tal cual de generar riqueza, sino tengo el fin de hacer propio ese terreno mío y dejárselo a mis hijos. No, me da igual si se evalúa o devalúa. Sí. Esto no va de acuerdo a este principio, no sé si me explico. O sea, sí estoy de acuerdo que da un crecimiento económico todo el sistema, porque todo el tiempo hay empresas que quiebran y empresas que prevalecen, pero ¿cómo va esta parte de el caso de un terreno y hacerlo tuyo? O sea, claro que el valor agregado que quieras tú crear ya va a ser de tu parte, pero como tal, el sistema capitalista es un sistema económico con el fin de un crecimiento económico. Ya si tú le quieres dar un valor de cero, será tu opción. Pero como... no le estoy dando valor. Lo que te estoy diciendo es que no siempre es con ese fin. O sea, yo no, tal sí, vez quiero por eso te digo yo que... quiero un terreno para mí y no es con ningún fin, ni darle un valor. O sea, quiero que sea mío. Bueno, a ver, si es un valor para ti porque es un valor para ti. ¿Sí? No es Sí, pero pero no hay a lo una que voy... ganancia, una utilidad, ¿sí? Una utilidad financiera, es una utilidad personal de gusto, quizá, ¿no? Porque eso es parte del capitalismo, absolutamente. ¿Cómo Sí, resuelves eso con tu definición? sí, pero ese caso abstracto es... O sea, me gusta el punto que das, pero... Pero es que no es abstracto. Sí, O sea, sí, porque... es que es la definición, la propiedad privada es capitalismo, ¿sí? Sí, O sea, eso lo sé completamente, pero también su fin del capitalismo es crear un crecimiento económico. no, es que no es su fin, o sea, no tiene un fin en sí.
el fin es, o sea, el fin del capitalismo, si lo quieres ver así, es la moral, ¿sí? La moral según la tradición occidental. Ese es su fin. Y la moral según la tradición occidental, ¿cuál es? Es la libertad humana. Entonces, eso es el fin del capitalismo. Ahora, Bueno, una consecuencia a ver, ahí agradable. yo también A ver, nada difiero, más Pepe. pero time, nada más, déjame acabar. Una consecuencia agradable que tiene el capitalismo es que genera crecimiento económico. Por una razón que yo les puedo explicar ahorita, que creo que no lo han pensado bien. Pero a ver, dime por qué no estás de acuerdo. O sea, eso de que el capitalismo, y perdonen si hablo mucho como moderador, gracias, ahorita te doy la palabra, No, está Francisco. bien. Y ahorita que hable, A ver, excepto alguien quería hablar ahorita. Decir que el capitalismo es, ¿cómo dijiste? La base o la definición No. de moral. El fin del capitalismo es un fin moral, que es la libertad humana. Es, Y pasamos de moral. ¿Cuál es la definición de moral que habíamos dicho? Es el grupo de costumbres y usos en una sociedad que se consideran buenos. Entonces, en la sociedad occidental, el individualismo se consideró bueno, ¿sí? El que tú tengas propiedad privada se ok, considera bueno. nada más, ¿Por yo qué? diría Porque tú eres libre, es uno o de se los considera que tú eres fines. libre. Es No, uno es de el los fin. fines. Es el fin. O sea, el fin, o sea, lo que se hizo, digamos, en la cultura occidental, en la cual, digamos, que la propiedad privada se institucionalizó, y el comercio se institucionalizó y se le dio no nada más un honor y una buena reputación a los comerciantes, que eso no se le daba en la cultura occidental. No había buena reputación para los comerciantes, ni para los tenedores de los ingenieros y los artistas, etc. Se les veía mal, ¿no? Entonces, eso que es lo que se dijo la sociedad occidental, dijo, esto es algo bueno, ¿sí? Es algo bueno. ¿Por qué? Porque está orientado hacia la libertad humana, el arte está orientado hacia la libertad humana, el comercio está orientado hacia la libertad humana. Y entonces, por eso se liberaron esas fuerzas creativas y nace, digamos, el capitalismo como lo conocemos pues, en los 1700 más o menos, ¿no? Ok, a ver, Había ideas desde antes, pero... Francisco, pues vamos a ver qué nos dice Francisco de acuerdo a esto, Pepe. Pues entré aquí con la intención de que es un conversatorio, pero simplemente veo cómo quieren imponer su perspectiva hacia los demás. ¿Por qué no, José Luis? Tratamos de cambiar un poco la opinión y damos como que un pequeño, pues no sé, espacio para que las demás personas como que digan lo que piensan y no poner, no, el fin del capitalismo es esta persecución de la libertad, de la moral. No sé qué tanto estás diciendo, pero pues siento que no debemos de llegar a un conversatorio con nuestra idea de lo que queremos que los demás piensen de lo que es el capitalismo. Entonces, mejor hay que enfocarnos y hacer como que cierta dinámica dialéctica en este conversatorio. A mí me preguntaron, yo por eso dije que si no era, o sea, el fin, válido. me preguntaron cuál era el fin, pues yo respondí, pero sí, pero de acuerdo, Francisco, ¿por qué no nos dices tú? A ver. Dale, Luca. Gracias. A ver, yo aquí lo que digo es que el objetivo del capitalismo es cuantificar a dinero, privatizando y su crecimiento económico. No, mi perspectiva y por lo que he investigado es eso. Y a lo que me refería en el caso abstracto es que claramente si tú quieres comprar un terreno y literal no quieres hacer nada, es tu decisión. Pero vayamos a algo más realista. O sea, cuando tú compras algo, pues un gusto. O cuando quieres hacer una inversión, es con un fin de crecimiento económico. ¿Cuánta gente, la persona que compra un terreno y no hace nada es porque tiene los recursos económicos para no hacer nada con él? O porque tal vez no tiene la suficiente capacidad para crear de eso una inversión. Pero gran parte es una persona que tiene la capacidad monetaria y dejarlo ahí y tal vez hacerlo algo suyo sin darle un valor y no volverlo un crecimiento económico. Pero cada cosa que tú quieres comprar con un fin de crecimiento, eso lo genera ya parte del sistema capitalista. Por eso refería que es un ejemplo muy
específico, porque la gente no hace eso. Pero claro que sí lo hace, porque, yo por tengo una ejemplo, pregunta, si puedo, Rodrigo. en ejemplos más pequeños, pues, comprarte unas caguamas tampoco tiene un fin de crecimiento. O sea, no sé si me explico. Para el otro sí. Pero Termina para siendo- para el quien decide comprarlo, ¿no? No, claramente, pero termina siendo un crecimiento económico para el otro. Un crecimiento económico no implica solamente para ti mismo, sino implica un crecimiento económico para otros. Es por eso que termina siendo un círculo en el cual se ven las personas beneficiadas al momento de tú hacer una compra. Tú le compras algo al de la tienda y por lo tanto el de la tienda le paga a su casero y el casero le paga al del mercado. Se vuelve un círculo, creando un crecimiento económico. Por eso, mi pregunta es, ¿estás generando un crecimiento económico o simplemente le estás pagando a toda la gente que hubo detrás para que esa cerveza la tengas en la mano? Hubo un crecimiento económico. Eso sí. Pero eso es el comercio. ¿Y, no es el ¿y eso no está dentro del capitalismo? Sí, claro, pues el comercio es Entonces, parte del capitalismo. el capitalismo, exacto, tú lo dijiste, Pepe, es parte del capitalismo, este fin de crecimiento económico. No. El comercio. El comercio es parte del capitalismo. El comercio es parte de un crecimiento económico. Ajá. A ver, no hay fin de crecimiento económico en los sistemas. A ver, espérame, Luca. ¿No hay fin de crecimiento económico en un sistema colectivista? ¿Cómo? O sea, no hay fin en socialismo o en el sistema que a ti te guste. ¿No hay crecimiento económico? Sí, hay crecimiento económico. Ah, pues, ok. Es parte de ese sistema también. Pero lo que estoy intentando descifrar es que lo que quiere decir Luca, y me corriges, Luca, y ahorita te doy la palabra a Karime, es que lo que dice Luca es que más que moral, no podemos, o sea, lo que entiendo es que Luca no le gusta la idea de meter la moral dentro de la definición de capitalismo. Es pero pues entonces, es que... Exacto, porque, ojo, estoy de acuerdo, lo digo, pero... Y por lo tanto, el comercio fomenta un crecimiento económico. O sea, ¿tú crees que habría moral en un comercio de niños? ¿Eso es moral? Mi pregunta es aquí, para ya darle la palabra a Karime, perdón que interrumpirlos. ¿El crecimiento es bueno o es malo? Pues depende a dónde se vaya destinando el dinero. Pero crecer en general, quiero pensar que es bueno. O sea, crece un árbol, es bueno. Crece una empresa, es bueno. Crece una persona, es bueno. Crece tu conocimiento, es bueno. Pero es que creo que sí es algo muy específico, porque crecer sí tiene varias definiciones. Y si lo queremos ver en un punto, desde una óptica económica, sí, es bueno, pero ¿a consecuencia de qué? Es por eso que digo que el capitalismo no es moral. Hay un crecimiento dentro de compañías, ok, que desarrollan o crean mesas, pero ¿a qué costo? Al del medio ambiente, ya que son de madera. Entonces, ¿hay una moral dentro de ese crecimiento económico? No, pero hay un crecimiento económico. Yo no creo que haya crecimiento, que todo crecimiento económico sea... Le damos la palabra, no Pepe, a Karime. Moral. Claro. Perdón, Karime. Tengo la mano levantada desde hace rato. Ya casi se me olvida qué iba a decir. Bueno, voy a intentar acordarme bien. Yo solamente quería hacer como un hincapié en algo que mencionó José Luis, que le preguntó a Luca. Le preguntó, ay, perdón, sí se me olvidó. No, le preguntó como que si hay crecimiento económico, por decir, en un sistema socialista o comunista. O sea, significa que crecimiento económico también está en otras cosas. Algo así le preguntó. Y yo nada más iba a decir que pues no solamente es crecimiento, o sea, el capitalismo no solamente significa que tenga un fin de crecimiento, sino que son como diferentes puntos, por decir el libre mercado, la propiedad privada y el crecimiento económico o la generación de ganancias o acumular ganancias. Entonces, pues ya nada más iba a completar eso. Creo que alzó primero la mano Luca. Sí, tienes razón. Sí, yo igual quiero aclarar que nunca mencioné que
como tal era solamente eso, el capitalismo, un crecimiento económico, sí estoy de acuerdo, y creo que hay que hacer igual un hincapié en que no es un libre mercado, porque hay regulaciones. Entonces, digo, para no confundir, porque creo que es importante mantener verdades dentro de la plática. Pero bueno, solo eso. Y bueno, quiero que piensen eso, que dentro de este crecimiento económico, realmente nos vemos forzados a destruir el medio ambiente, que es de los argumentos más viejos, porque hemos visto cómo hemos acabado con el antropoceno y véanlo, que piénsenlo y me gustaría escucharlos. Pepe. Yo quisiera regresar, antes de pasar a todas esas cosas las que acabamos de hablar, sí me gustaría pues regresar que la definición de las cosas importa, ¿no? O sea, no podemos nada más decir lo que queramos y después atacarlo como un hombre de paja, ¿no? Tú ibas a decir algo, Rodrigo, que me gustaría que me dijeras cuál es lo que me ibas a criticar de que yo puse como fin del capitalismo la moral, porque finalmente yo sí creo que cuando se hacen intentos por establecer sistemas económicos, políticos, sociales, pues por lo menos hay un intento de moral, bien o mal dirigida, y yo estoy haciendo ciertas asunciones de inicio, ¿no? Que es lo que creo que hay que aclarar primero. Yo, para poder justificar, digamos, el capitalismo, yo estoy asumiendo primero, bueno, no lo estoy asumiendo, lo estoy poniendo como axioma, porque ahorita no nos podemos meter a esa discusión, que Luca y yo ya la hemos tenido, pero no creo que nos dé tiempo. Primero, que el ser humano es digno, ¿sí? Hay dignidad humana. Y segundo, que tenemos razón, libertad y razón y libertad. Y conciencia también, pero Lucas sí reconoce que tenemos conciencia. Entonces, eso sí es muy importante, que es un axioma, digamos, que es otro debate que finalmente es muy, muy difícil, además es imposible de comprobar. Es un debate que hoy en día sigue existiendo. Pero si asumimos esas premisas, es en donde yo digo, bueno, hay una cultura que decidió poner ciertos principios enfrente de ella, decidió muchas personas y muchos países, muchos grupos de personas que estaban buscando un camino más moral, y ese camino más moral resultó en que cada persona es digna, cada persona es individuo y se debe respetar. Y eso es el fundamento hoy de nuestras leyes, por ejemplo, en Occidente. Entonces de ahí nace, digamos, el individualismo, que es que cada quien puede ser juzgado solamente individualmente, no por los pecados o las cosas buenas que haya hecho alguien más. Y de ahí nace también la idea que, entonces, si yo soy un individuo, yo soy dueño de mí mismo, entonces yo puedo ser dueño también de lo que genero y de lo que creo. Y de lo que me apropio pacíficamente. Entonces, de ahí nace la idea del capitalismo. Es una idea de la adquisición moral de los bienes terrenales para el fin que sea. Resulta ser que los seres humanos somos muy creativos y nos gusta la industria, y nos gusta crear y nos gusta hacer cosas nuevas. Entonces resulta ser que parte de las actividades que realizamos es comerciar con esos bienes y crear nuevos bienes y servicios. Entonces yo quisiera nada más poner esa, digamos, eso es lo único que tengo que decir, digamos. A ver, y ahorita vi que Luca abrió la mano, pero te la voy a cuestionar igual que Luca, así como cuando le pregunté de que si el crecimiento es bueno, y que me dijo, bien dicho, pues es... Yo digo que no es bueno necesariamente, yo tampoco creo que el crecimiento es... Y la misma pregunta va un poco hacia el capítulo, o sea, por lo poco que estudié una hora antes, o bueno, ya había estudiado, pero que retomé para esta plática, es que el capitalismo como tal deja que se autorregule el mercado, haciendo que algunas empresas mueran y otras vivan. El problema incluso es cuando entra el gobierno, porque quiere subsidiar ciertas cosas que permite a ricos ser más ricos y a pobres más pobres, por lo que vi. Dejar morir algo ya más adelante. O sea, sí.
dejar morir la empresa o bueno, que muera más bien porque la demanda bajó, porque la gente ya no le interesó, porque hubo complot, porque hubo maldad, por X o Y que sea, también de cierta forma es malo, porque dejas a gente sin empleo, porque puedes dejar, o sea, por X o Y, el capitalismo como tal es algo cruel, si lo queremos dar ese adjetivo. Yo no sé, siento que es muy fuerte decir que el capitalismo es la moral, o cómo habías dicho, No, lleva la no. moral, o El cómo habías dicho. capitalismo es el viaje, digamos, es, ¿cómo se puede decir? Se buscó cumplir la moral o los ideales morales de una sociedad en el sistema capitalista. O sea, que su fin es moral, cuando hasta O sea, que cierto la gente punto hay sufrimiento, que ¿no? lo ha O hay, llevado, buscaba la moral, ¿sí? O sea, okay. Adam Smith era profesor de ética, ¿sí? Luca, perdón. A ver, ¿qué quieres comentar? Pero perdón, a ver, la pregunta era para mí, ¿no? ¿Me dejas nada más responderle rápido? Bueno, No sí. todo crecimiento es bueno. No salvar las empresas a toda costa es bueno. Si tenemos que tener pérdidas para salir adelante, no es bueno. O sea, y tú cuando interfieres en una economía, lo que estás haciendo es estás sacrificando a alguien más por esa cosa o persona por la que estás sacrificando. El tema es que te da derecho a ti a decidir a quién sacrificas y a quién no. ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta capitalista o libertaria, o como le quieran llamar, es nada te da derecho. Tú no tienes derecho a esa decisión. Entonces, cada quien tiene que ser responsable de sus propias acciones. Luca. Gracias, una disculpa por la interrupción. A lo que yo es que habías dicho que Adam Smith estaba en busca de la moral, más no lo crea. Porque tú dime qué congruencia habría dentro de un mercado de peces ilegales que aún sabiendo que están en peligro de extinción, hay demanda de ellos. Y algo, eso no es moral, estamos de acuerdo. Pero hay incongruencia, No hay es moral. egoísmo y por lo tanto individualismo, porque la gente ve en su beneficio propio de generar riqueza y no generar valor, que eso es algo que nace del capitalismo, los commodities. Y algo que tú habías dicho, Rodrigo, y se me hace muy importante acerca de que el mercado se regula, diciendo de que podríamos llamarlo así, un acto natural, las empresas quiebran y no van. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque tú te das cuenta como empresas que destruyen el mundo no quiebran. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay una moral dentro de un mercado, porque a la gente no le importa si el mundo se está acabando, si hay una mínima cantidad de peces. La gente sigue y sigue comprando, aún sabiendo que los peces están muriendo. Entonces, el mercado no se autorregula. Bueno, tarde o temprano sí quiebra. Si no quiebra es en parte porque hay gente que no permite que quiebre. O sea, Exacto, estamos hablando de un gobierno. Porque, por ejemplo, agarrando tu mismo caso de agarrando tu mismo caso de los peces. En el 2015 hubo un incremento en las aguas de Chile del 2 grados centígrados, lo que causó como 15 millones o 15,000 millones de muertes de salmones. Lo que, o sea, a lo que me refiero es de que a nosotros como sociedad, claro que nos causa una alarma eso, pero ¿qué pasa cuando llega un señor que se cree dueño del mundo? Y no estoy hablando tal cual como ni del obrero ni del dueño de la empresa, estoy hablando como tal vez del Banco Mundial o tal vez el del presidente, que dice, sabes que yo no quiero que quiebren las pesquerías y voy a estar sustentando o voy a estarles inyectando dinero para que no quiebren. Creo que ahí sí hay algo de malo, o sea, ahí sí es malo. Eso es completamente malo. Pero lo que me refiero es de que ese principio, según yo, se lo inventaron, o sea, no es propio del capitalismo. O sea, rescatar a empresas privadas, no. El capitalismo lo que te dice es tiene que morir esa empresa. Y la sociedad solita se va a dar cuenta de lo que está bien y lo que está mal, a costa, como tú dices, que puede ser la destrucción del mundo. Pero ojo, y creo que es muy importante porque como tal, y yo lo veo así, creo que es muy importante hacer este análisis. Como tal, creen que el capitalismo está y no tiene desarrollos, no tiene influencias, no tiene espectros, no tiene fenómenos que se desarrollan dentro de una cultura. Y por lo tanto creen que esos aspectos, fenómenos, costumbres, lo que sea, no son parte del capitalismo. Y creo que es muy importante hacer referencia en eso, porque lo que nace
de un desarrollo del capitalismo es del capitalismo. Lo que somos actualmente es del capitalismo. Entonces, no creo que nos podemos quedar en una definición banal de que esto es el capitalismo. Lo que somos actualmente es de una serie de desarrollos de personas individualistas y capitalistas. Por lo tanto, nace de un capitalismo y se desarrolla bajo un capitalismo. Entonces, es parte de un capitalismo. No nos podemos quedar en la definición que nos dio Adam Smith hace varios años, porque no tiene sentido. El capitalismo se va desarrollando y tiene etapas. ¿Cuáles son las etapas del capitalismo, Luca? La verdad, ahorita no me acuerdo, pero estamos en la etapa de un capitalismo tardío. Actualmente estamos en un capitalismo tardío. Bueno, eso es querer decir que la historia está predeterminada. Es la idea de Marx, ¿no? Bueno, la idea de Hegel. Pero, y científica. Caray, esa es la gran... Si me permite, Rodrigo, no sé si pueda hablar, perdón, me metí sin querer. Bueno. ¿Sí? Pues ahí el tema es que esa es la gran diferencia finalmente en lo que decíamos de la moral. Finalmente, la discusión de fondo no es si es capitalismo o es socialismo, la discusión de fondo es qué es la moral y qué es moral, qué es el bien finalmente, ¿no? Y si te quieres ir más a fondo es, ¿existe Dios o no existe Dios? Pero yo creo que hoy no podemos entrar en eso, por eso yo dije que yo hoy estoy trabajando bajo las premisas de que el ser humano es libre, de que el ser humano tiene lógica, tiene razón, y tiene conciencia, y que somos dueños de nuestros propios actos y nuestras propias, digamos, de nuestras propias decisiones, pensamientos y acciones. Y bajo esa premisa, que parece funcionar en el mundo, además, que esa es la única muestra que yo puedo poner hoy así fácilmente para que todos lo veamos, pues quiere decir que esas premisas funcionan. O sea, los mejores sistemas legales del mundo, mejores, ¿no? Mejores, los que permiten una mejor convivencia y hacen sociedades estables, son de este tipo, son en las que ponemos esas premisas y en las que insertamos esas suposiciones, según yo, bien basadas, pero que es muy difícil ahorita debatir en 30 segundos eso, ¿no? Entonces yo la única evidencia que pongo ante lo que Luca va a decir y lo que Luca va a poner es que finalmente si tú quitas esas presuposiciones, y lo podemos ver, hay muchos experimentos en la historia, y si no son ciertas, pero están ahí metidas, da lo mismo. Si están ahí metidas y funcionan, pues el mundo yo creo que es la mejor muestra, digamos, rápida, excelsa, sin tenemos que meter, digamos, a toda la filosofía de Hegel, de por qué, digamos, que el individualismo muestra ser más cercano a la verdad que otras doctrinas, otras ideologías. Luca. Gracias. Pues, empezando, quiero decir, el capitalismo no tiene moral, es inmoral. Y creo que no hace falta tener un análisis súper profundo para darse cuenta lo que podemos encontrar en mercados. En el mercado. A mí me llama la atención, ¿me escuchan? Sí. Francisco pues, quiere decir algo, a ver, Rodrigo. Francisco, si quieres, vas. Ya después, José Luis. Pues ahí sí no estoy tan de acuerdo, no pienso que el capitalismo sea inmoral ni moral, pienso que es amoral, es como si viera un perro mordiendo, no sé, a otro animal. Es como que, pues no le voy a adjudicar como que este raciocinio digamos, del ser humano, de que piensa el perro, entonces por lo tanto de que mordió un cachorrito, pues es inmoral, qué malo es el perro. Pues no, o sea, estoy como que viéndolo como, digamos, como ser humano. Entonces pienso que el capitalismo no está dentro de esos dos, sino que es amoral, que no se encuentra dentro de esto. Simplemente es un sistema, no que sea moral o inmoral. Pienso que está por fuera de.
José Luis, nada más digo, como ahorita que mencionó Luca y Francisco eso, ¿me escuchan bien? Nada más. Sí. Sí. Ah, creo que ahí entraríamos en otra discusión, igual que como mencionó José Luis, mucho más profunda, porque ahí se tendrá que determinar si el hombre es bueno o no por naturaleza. Si decimos que es bueno por naturaleza y el capitalismo al final lo que busca es la libertad, podríamos decir que es moral. Y si decimos que no es bueno por naturaleza y el capitalismo busca la libertad, claramente podemos decir que es inmoral. No sé, bajo esta premisa, José Luis y luego Luca. Estás en mute, Pepe. O sea, ahí, si queremos entrar a ese, yo me iría, te digo, yo no me voy a meter a las raíces porque sería muy complicado meternos ahorita, pero yo les voy a decir por qué sí es moral. O sea, y yo creo que está mal planteado. No es que el capitalismo sea o no moral. Tiene razón Francisco. Francisco creo que. O sea, es un sistema, es una serie de ideas, es una serie de mecanismos, es una serie de tecnologías que, eh, que se colaboran para ciertas, pues, para crear un sistema, ¿no? Esas, no sé, cuando están hablando de capitalismo, siento que están hablando como de capitalismo como todos nosotros somos capitalismo. Pero no, o sea, a ver, exacto, en ese sentido el sistema es neutral, igual que cualquier otro sistema es neutral. Pero un sistema siempre va a tener ciertos sesgos por cómo está construido. Y el tema del capitalismo es precisamente que yo lo que me refería como que es un sistema moral en el sentido de que la gente que lo está pues, empujando, la gente que lo está, ¿cómo se llama? Pues haciendo, abogando por él, sí cree que es un sistema moral. Yo creo que es un sistema moral. Y por lo que ya les dije, o sea, ¿de dónde viene la moralidad? Bueno, pues, según yo, de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moralidad de Dios? Pues no robarás, no matarás, no desearás los bienes ajenos. Esa es la moral de Occidente, ¿no? Queramos o no. Y yo creo que esa es la moral universal. Ahora, eso es discutible por Luca, pero pues es la base en la que estamos partiendo, ¿no? Ya sería una discusión mucho más profunda meternos ahí. Pero si partimos de eso, entonces hace perfecto sentido. O sea, yo puedo tener lo que yo soy. Yo soy dueño de mí mismo. Yo no puedo ser dueño de alguien más. Yo soy dueño de mí mismo. Soy dueño de mi mente, de mis pensamientos. Soy dueño de mis acciones y de las consecuencias de mis acciones, de mis pensamientos y de mis actividades. Soy dueño de lo que sale de mi trabajo y soy dueño de lo que sale de mis planes y de mi intelecto. Soy dueño de lo que sale de lo que sale de mis herramientas, ¿sí? Soy dueño de todo lo que hago pacíficamente sin dañar a los demás. Por eso es moral, porque partiendo de los principios morales de la sociedad en la que vivimos, que otra cosa es que pongan en duda esos principios morales, pero partiendo de ellos, el sistema es justo y es moral, porque cumple con esos principios. Entonces, a medida que no los cumple, se aleja de esa moralidad, ¿correcto? Entonces, a medida que yo como gobierno le robo el 60 al 70% de los ingresos a un trabajador, en ese sentido, estoy infringiendo una de las leyes morales básicas de la sociedad occidental, que es no robarás, ¿correcto? A medida que yo le pido al gobierno que robe por mí, porque yo quiero una ayuda o quiero un subsidio o lo que sea, como empresario incluso, o sea, yo no sé por qué siempre creen que la gente pobre es la que quiere el gobierno más grande, son la gente más rica la que quiere el gobierno más grande, porque son de donde chupa. Y pues a medida que le pido estoy infringiendo otro mandamiento, ¿no? No desearás lo ajeno, ¿no? Entonces, el tema ahí es qué es lo ajeno, qué es tuyo, qué legítimamente puedes llamar tuyo. Y yo doy el argumento libertario, que es ese, que es yo soy dueño de lo mío, yo soy dueño de lo que yo hago pacíficamente y de lo que me apropio pacíficamente. Por otro lado, ¿de dónde viene el valor? Que es otro tema. El valor es lo que hablan del dinero y del valor, no me acuerdo qué dijo Luca. El dinero solamente es representación del valor. El valor se crea, curiosamente, a partir del intercambio.
Tú en el momento que se crea el valor es cuando haces un intercambio de una cosa por otra, porque no se hace el intercambio por cosas de igual valor, si no, no habría intercambio. Yo hago un intercambio contigo de algo que aprecio más de lo que tengo, y tú haces un intercambio conmigo de algo que aprecias más de lo que tienes. Y entonces la transacción al final es un 2 más 2 da 5, ¿sí? No es un 2 más 2 da 4. Y eso es en donde viene el valor. Entonces, claro que crea valor, porque a medida que hay intercambio libre, se crea valor, que es diferente a cuando hay un intercambio que no es voluntario, en el cual alguien me obliga a entregar lo que yo tengo a algo menor, que yo valúo menor. Entonces ahí está haciendo una operación de 2 más 2 da 3. ¿Por qué? Porque alguien más a lo mejor obtuvo de un 1 un 2, pero tú de un 2 te tuviste un 1. Al final te dio lo mismo o menos. Ahí hice mal las cuentas. Pero creo que es importante que entendamos de dónde viene el valor. Pero Pepe, a ver, ahorita, antes de que Luca haga la contrarrespuesta, como abogado del diablo, pero si es en 2 más 2 igual a 3, ese 1 se te regresa de forma diferente, poniendo ejemplo. O sea, yo me imagino que tú en Francia, bueno, escapas, o sea, yo creo que te vas, huyes, agarras tus vales y te vas, porque son altos los impuestos, ¿no? Pero ahí volvemos un poco bueno, ahí agarramos un poco la premisa que le dije antes a Luca, de que si es moral o no. Un gobierno donde occidental, si lo queremos ver así, que está moralmente, o sea, un gobierno puede ser moral, o sea, aquí porque en todo caso da igual si se queda con el dinero, o sea, si lo ocupa para un bien para la sociedad. Un gobierno no sé si puede ser moral siempre y cuando sea, un gobierno puede ser moral siempre y cuando sea voluntario. Por ejemplo, un gobierno corporativo, por ejemplo, podría ser moral siempre y cuando estemos en un libre mercado, ¿no? Un Estado, es decir, aquellos que tienen el poder de la violencia en una área geográfica, el poder exclusivo de la violencia en una área geográfica, eso no puede ser moral a mi punto de vista. Lo que sí puedes decir es que es un mal necesario, y eso lo podemos discutir, pero no puedes decir que es algo bueno, ¿sí? Entonces... ¿Pero por qué? Bueno, pero a ver, déjame acabar. Y lo que decías de 2 más 2 da 3, pero el 1 te lo regresan. Bueno, eso no es imposible, porque tú en el momento que haces violencia, estás destruyendo valor, ¿sí? En el momento que a mí me obligas a tener algo que no quiero, yo ese 1 que a lo mejor valuaba como 2 y tú me das otra cosa, después, pues yo a lo mejor ya lo valúo como 1. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, en un mundo ideal, tú me regresabas exactamente la cosa que yo ya tenía, que pues, sería una estupidez. Lo único que estás haciendo es cobrándole costos administrativos, además enormes, ¿no? Entonces, es imposible que a través de la violencia se genere valor. Puedes robar valor en donde existe, pero al final el valor total que existe en el mundo se reduce netamente. Siempre que hay una intervención y en donde hay un intercambio no voluntario, necesariamente. Porque si alguien quisiera hacer ese intercambio voluntariamente, ya lo habrían hecho y ya se habría creado el valor que se creó. La fuerza solamente la tienes que usar para hacer los intercambios que no son voluntarios, ¿sí? Entonces, necesariamente tienes que destruir valor en la sociedad para redistribuir, que es lo que estás hablando tú, ¿no? O para refondearte a ti mismo algo que ya tenías, ¿no? ¿Y qué era lo primero que me preguntaste? O sea, la verdad es que estoy medio perdido, no sé los demás. Pero a ver, Carlos. Es que es muy importante, hay que leer sobre la teoría de valor. La teoría de valor es esencial para entender estas cosas. Carlos, no sé. El capitalismo no sería como parte del principio del progreso, o sea, que pueda progresar una sociedad y que pueda sostenerse, o bueno, mucho del capitalismo que vendría siendo de que, o sea, si hay progreso, el progreso estaría peleado con la naturaleza, ¿no? ¿El capitalismo está peleado con la naturaleza? ¿Sí o no?
Esa es mi pregunta que te haría a ti. ¿A mí? O sea, en general, porque podemos decir que entre más industria y más avances hay, o sea, se necesitan explotar más recursos, ¿no? No Entonces, si nos imaginamos que... necesariamente. Existe la eficiencia también. O sea, digo... hoy, tú usas, gasta algo así como una cienava vez, o sea, 0.001%, no es que sea, un 1% de lo que usaba de combustible de los primeros autos que existían. Dime, ¿estás usando más recursos? No necesariamente. Pero depende de dónde decías que si hay que hacer un progreso, yo creo que no es necesario. Yo creo que hay una... si lo estás sacando moralmente, con mi definición de moralidad, que es la definición, digamos, católica, se quiere decir, o estándar de Occidente, del bien y del mal, yo creo que es perfectamente legítimo el recurso que tú quieras usar y como lo quieras usar, mientras no estés dañando los mismos derechos de otras personas. Pero, ¿quién pone los límites? ¿Hasta qué punto esos recursos deben de ser utilizados por ciertas industrias, tipo como Coca-Cola o empresas monopolios que pueden controlar el agua, ¿no? Que realmente las guerras del futuro van a ser por el agua, porque el agua es lo que realmente tiene valor. ¿El agua de quién es? El agua en general, o sea, el agua que es potable, hoy. El agua en hoy, o sea, la mayor parte... ¿El agua de quién es hoy? De nadie. En general. Ok, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño del agua hoy? Nadie. Depende. Bueno, en México es el gobierno mexicano, ¿no? Ah, sí, pero se les puede dar como, podemos decir, del agua potable, o sea, se les da, o sea, podemos ver, si tú quieres... No, toda el agua en la República Mexicana, según nuestra Constitución, es propiedad de la nación. Tú hoy si tú tienes un pozo en tu casa, tienes un riachuelo que pasa, o tienes algo que brota, tú te vas a la cárcel si lo usas, ¿sí? El agua en México es altamente controlada, y el agua en toda Latinoamérica es lo mismo. En Estados Unidos no estoy seguro, creo que también, tendría que averiguar bien el tema. El problema es que todos estos discursos siempre acabamos viendo, oye, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el gobierno tiene la gestión de ese recurso natural. Y si el gobierno tiene la gestión de ese recurso natural, lo que acaba pasando es que algún ricote o alguien muy poderoso llega, le da una lana a los políticos y le pasan todo lo que necesita para hacer lo que quiera. ¿Y sabes qué hacen? Como no es suyo, pues lo usan. Eso es un fenómeno económico, bueno, en teoría económica, que se llama la tragedia de las comunas, ¿sí? Todo, que básicamente se reduce a lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Y el agua es de todos. Pepe. Entonces, como no es de nadie, nadie la cuida. Ahorita Francisco y luego Luca, pero pues en pocas palabras nos volvemos a una discusión cíclica, porque si fuera de un dueño, de un empresario, te diría, pues sí, y si en vez de que el empresario le dé dinero al político y ya sea del político, te voy a decir, pues sí, el empresario se la da al hijo idiota en vez de escoger a un presidente pues un poco más inteligente. No sé si me explico. O sea, el hijo idiota la perderá, y alguien que haga mejor uso de ella la podrá tomar. Igual el presidente va a cambiar. Uno de los grandes mitos que se repiten hoy. Ajá. Pero igual el presidente va a cambiar. Pero el Estado se sigue quedando como dueño. Pero ya no es la misma persona. Eso no cambia. O sea, entonces nadie lo cuida. Sí. A ver, es que el empresario la puede perder. ¿Por qué? Porque puede quebrar. Si no le estás dando un uso socialmente adecuado, puede quebrar y va a dejar esos activos. Los va a tener que vender o los va a tener que dejar abandonados. Bueno, en cambio, un presidente no. Un presidente, pues él se va y el Estado sigue sigue siendo dueño de esos recursos y sigue manteniendo su hegemonía sobre ellos. Eso nunca puede quebrar, el Estado no va a quebrar, jamás. Solamente cobra más o solamente se vuelve al menos de un golpe de Estado. Más autoritario.
No, porque sigue siendo otro estado, o el mismo estado con otro nombre, como puede pasar en Chile o como puede pasar en México tantas veces que ha pasado. Sigue siendo un estado y sigue siendo el dueño del agua. Oye, Ese estado que perdón, esté. Pepe, le damos la mano a Paco, que nada más tenía mucho tiempo igual, como Sí, dice sí, Karina. ya me callo. Adelante, Paco, luego Luca y luego Carlos. Oh, ok. No sabía que me hablabas a mí, pensé que era otra persona. Ah, ok. Pues básicamente lo que les iba a decir, hablando acerca del progreso y todo eso, pues es un mundo finito el que tenemos y las necesidades, o sea, por parte de la lectura pues, de psicoanálisis que he hecho, es como que la falta nunca se llena, por más que, o sea, la falta de que, compré, no sé, unos tenis, sí, estoy muy feliz, y al rato ya quiero de que, no sé, una camisola, o quiero esto. Entonces la falta nunca se va a llenar de las personas. Entonces las necesidades de las personas son infinitas y los recursos que tenemos son finitos. Entonces en ese sentido, por más que haya progreso, no hay como que cierta manera de poder extender, digamos, la vida y todo eso. Y hablando, José Luis, el otro día estaba leyendo un libro de Justice, es de Michael S. Handel, algo así se llama este vato, Justicia. Entonces él habla como que esta perspectiva de la moral, según el utilitarismo, de la moral libertaria, y ya lo contrapone con esta moral que tiene, se me fue, el que piensa que es como un fin en sí mismo. La vida es un fin en sí mismo, se me fue el nombre. ¿El humanismo? No. Se me fue el nombre. Pero pues total, es como que, Individualismo, capitalismo, no, es un filósofo, colectivismo. no, un filósofo. El filósofo que dice que la vida es como un fin en sí mismo. Pero pues, a ver, aquí lo voy a checar y también habla acerca de la perspectiva de John Rawls, creo que se llama. Entonces es bastante bueno que tengas como que otra perspectiva acerca de eso, para que pues no estés como que, para contraponer como que ciertos argumentos de la lógica acerca de Kant. Entonces estaría interesante como eso. Simplemente como dato. Que hable Luca, porque yo ya hablé mucho. Gracias. Bueno, ya que puedo hablar, primero quiero decir algo. No lo mereces. Estamos hablando de muchas cosas, pero no nos estamos dirigiendo hacia un punto. Estamos tocando muchos temas poquitos y yo no veo un diálogo realmente entre lo que estamos haciendo. Está muy interesante, pero no tenemos el tiempo suficiente. Y bueno, algo, no sé qué había dicho Francisco acerca de que el capitalismo es inmoral. Estoy completamente de acuerdo. Y como tú ¿Pero también lo por habías qué? mencionado, Luis. Yo dije por qué sí es moral, ahora tú di por qué es inmoral. Sí, pienso lo mismo que tú, porque es un sistema en el cual tiene diferentes fines y la sociedad lo tomará como quiera, pero dentro de la sociedad estará esta idea de bueno o malo y por lo tanto es inmoral, porque es un sistema, no es algo, ¿cómo podríamos decirlo? Acoplado hacia el desarrollo moral de un sujeto. Entonces, por lo tanto, es inmoral. Pero la importancia de que sea moral es por la pregunta que Carlos Arias había dicho acerca de si el proceso costaba un costo a la extinción de nuestra salud. Y claramente, esa es la importancia por la cual deberían de hacer estos diálogos, de si realmente el capitalismo es moral o no. Y Carlos, tu pregunta se me hace muy fundamental para esto. Por supuesto que el proceso de una sociedad, el crecimiento de una sociedad implica talar árboles. Si incrementó la vida, por supuesto que sí, si incrementó la vida de esclavos, ¿tú crees que no va ahora con los árboles? Por favor, seamos realistas. Es algo muy real y es, bueno, yo digo que es irrefutable, porque no podemos, creo yo, no podemos negar que hubo un crecimiento para ciertas personas privilegiadas que acudían a esclavizar a los demás para un crecimiento económico. O sea, si ocupó vidas humanas, ¿creen que ahora va a haber un respeto por la naturaleza? Y como tú dices, José, pues existe
la ciencia, pero ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿A que nos hemos acabado tal recurso? Una sociedad no nace con ciencia, se va desarrollando. Y lo que cuesta la ciencia para que estemos en tal punto y para que podamos decir, ok, podríamos con la ciencia empezar a crear, mover tal, y podríamos tener un mejor recurso, podríamos empezar a crear comida sana y así ya no ocupar tanto de la naturaleza. Sí, pero, perdón por la palabra, pero ya te jodiste al medio ambiente. Bueno, Luca, Luca, ahí pero yo ¿por qué voy es a mal? ¿Por qué está mal? interrumpir. Perdón, Rodrigo, pero nada más que nos Exacto. diga por qué está mal. No lo dejes ir. ¿Por qué está mal? ¿Por qué es moralmente malo? O sea, qué bueno ¿O que estás de hiciste la acuerdo que es pregunta. moralmente bueno? No, o sea, ¿tú estás de acuerdo de que haya una extinción de ciertos rinocerontes y Ok, exista gente que crea una demanda por sus pieles? ok. Tú dime. Entonces, está mal porque destruye el planeta. Es moralmente malo porque Exacto. destruye el planeta. Perfecto. Individualista, no hay una conciencia colectiva. Bueno, Bueno, pero a ver, Luca, ¿cuál es? aquí yo voy a interrumpir porque Claro. este argumento me lo encuentro desde la primaria, porque mi familia se dedica a la imprenta, a impresión en papel. Entonces, rápido nada más como argumento decía Karime y ya toca Carlos, es peor los taladores ilegales que están talando en Valle de Bravo que el papel que usamos del día a día, porque ese Es como 80% reciclado. se estableció árboles en Canadá y se van reemplateando y bueno, en pocas palabras, ya nos Es hubiéramos loable, acabado el pues. planeta desde 1960 si no hubiera una conciencia sobre el papel. Y hoy en día ya se ocupa mucho menos papel que antes, pero nada más como dato Sí, curioso. exacto, y va en relación con lo que decía José Luis. Con la ciencia hemos podido crear e inventar nuevas formas para que no tengamos que ocupar el medio ambiente con un fin económico o generador de valor, así acabando con la naturaleza. Pero entonces, tú dime, dentro de un mercado que necesariamente ocupa agua, recursos naturales, ¿existe moral? O incluso, dejando eso al lado. Mira, yo ya te dije el punto y no quiero indagar para que continúe Carlos, No, pero no, ya no, te dije. Carlos. claro, lo digo para todos, no específicamente, es para que todos lo planteen. Hay una moral dentro de la demanda de niños, dentro de la demanda de zapatos de cocodrilo, de lagartos. ¿Realmente hay una moral? Es inmoral claramente, pero es importante y se me hace, y lo vuelvo a repetir, la pregunta que planteó Carlos. Si realmente el crecimiento económico es, más bien, si el proceso es justificable durante todo este proceso natural de acabarse los recursos. Okay, que hablen los Carlos. Bueno, si vemos que el capitalismo es un consumo acelerado, que todo el tiempo la gente está consumiendo productos, ¿no? Que para que siga la economía dando vueltas tienen que consumir cosas, ¿no? Entonces, estamos viendo también la parte de que tenemos recursos limitados y que, pues, muchas cosas, tipo como la gestión de la basura y todo lo que se está creando, muchos de los países no están lidiando con la basura, sino que ya sea que se la mandan a otro país para quemarlo o para hacer lo que sea con eso, pero realmente no, la mayor parte de la basura no se procesa, o sea, ya sea que la mayor parte se quema o una parte así, pero no, o sea, esto es más, yo creo que es mayor el nivel de basura que generamos y consumimos demasiado. ¿Quién es responsable? De forma irresponsable. Entonces, ¿quién es responsable de la basura? Mi duda es, o sea, ¿el modelo es sustentable a largo plazo? O sea, esa es la pregunta. Carlos, ¿quién es responsable? Carlos, ¿quién es responsable de la basura? Hoy. Hoy mismo, pues en teoría los que consumimos, ¿Quién ¿no? va a tu casa? Pues el basura. No, ¿quién va a tu casa y recoge la basura? Pues los del gobierno. Los mismos del gobierno son los que... Por eso, pero yo cuestiono la gestión que podría hacer el gobierno. Ok, como tú dices, o sea, lo que está mal es que el gobierno tenga
controle. Lo que está mal es que el gobierno fracasa, es lo que está mal. Ok. Lo que está mal es que le damos una responsabilidad, le pagamos dinero para que haga algo, no lo hace y después llegamos aquí y discutimos que es culpa del capitalismo, que poco tiene que ver con el gobierno, que el gobierno no esté reprocesando la basura, que estoy de acuerdo. En un libre mercado a ti te pagarían por ir por tu basura. La basura es un recurso valiosísimo, valiosísimo. En México hay una industria enorme, pero a ti te lo cobran 2 veces. Y de eso podemos encontrar un chorro de casos. A ver qué dice Luca. Si vamos a esos A ver qué dice Luca sobre casos el tema específicos, creo que la mayoría de las cosas que dicen y que han sacado aquí, pues están mal informadas. Entonces, sí, por eso estar disparando a tantos lugares es tan difícil. Vamos, si quieren, punto por punto, y podemos hacer un conversatorio de cada uno de esos puntos, porque es imposible en 30 minutos pues, sacar todos estos temas, ¿no? Bueno, podemos ver adelante, cómo... Carlos, disculpa. Bueno, hace poco, bueno, hace ya unos años, se hizo la campaña de los popotes, ¿no? Que la gente se hizo más consciente de que los popotes que hacían que se murieran los animales en el océano y así. Entonces, de alguna forma, la gente como que empezaron a prohibirlos en ciertos lugares, los popotes de plástico, ¿no? Pero, o sea, realmente de plástico, los popotes solo son una cosa de muchas cosas que se producen con el plástico. O sea, hay millones de cosas que están hechas de plástico. Entonces, mi duda es, o sea... Y todo eso se podría reciclar, si no fuera el gobierno el que tiene el monopolio de la recolección de basura. Pero tampoco se recicla todo, porque, o sea, realmente también para reciclar necesitas que el plástico se encuentre en ciertas condiciones. O sea, no se recicla. ¿Por qué? Ahorita me gustaría, Pepe, escuchar a Luca qué le dice a Carlos. A ver, Luca. Eso del plástico es muy real y yo de primera mano sé que no todo plástico se puede reutilizar. Y todo hablando, plástico se puede reutilizar. No. Yo te digo que no porque no trabajé, pero estuve muy bien informado dentro de una fábrica de plásticos. Es un negocio familiar y te lo puedo decir de primera mano. O sea, estás mal informado tú. Depende del precio. Todo depende del precio. No, depende de la materia prima y de sus condiciones, no del precio. Está bien, sí. Y a lo que voy es que es muy importante y sí es culpa del capitalismo. Y Carlos lo dijo perfectamente, el capitalismo, es por eso que les dije que uno de sus fines es el crecimiento económico. Entonces, el crecimiento económico, ¿qué implica? Tú lo dijiste, José Luis, el comercio. ¿Y el comercio qué es? Consumismo. Y donde hay tanto marketing, hay tanta idea de consumir y dentro del capitalismo hay muchas nociones e ideologías de eres lo que consumes, la gente te ve por lo que tienes, entonces consumes y consumes. ¿Qué nos mostró el COVID? Es muy importante. ¿Qué nos mostró el COVID? ¿Qué pasó con la economía? ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasó con empresas? Quebraron demasiado. ¿Pero por qué? Porque no había una demanda excesiva de tal consumo, ¿o no? No había gente... No, porque no había demanda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luca. Y porque no había una demanda excesiva. ¿Qué pasó con todas estas tiendas? No había por ejemplo, Miniso, que a mi opinión son empresas horribles porque no generan valor. Son solamente commodities, cosas que se reproducen, que se producen para que su único fin sea generar dinero. No hay un valor. Entonces, ¿qué pasó con esas empresas? Por supuesto que la gente no compraba en eso porque no eran cosas de necesidad. Y claramente se mostró que el capitalismo es consumir y consumir y consumir. Y por supuesto que es culpa del consumismo, porque esa es la idea del consumismo, un crecimiento. Y digo, no está mal, pero es un crecimiento excesivo, un consumismo excesivo. Hay demanda ilimitada, y alguien lo dijo, con recursos limitados. Entonces, sí es culpa del capitalismo, esta idea de crecimiento económico a cualquier costo. Carlos, a ver. ¿Es culpa del capitalismo o también de nosotros mismos, no? O sea, yo siento que igual nosotros mismos somos parte del sistema, o sea, nosotros mismos, o sea, no somos responsables, o sea, vete al modelo que quieras y el ser humano no es responsable de lo que hace, o sea, nosotros
o sea, ok, le echamos un poco la culpa a las empresas, Individualismo. pero en el caso de Coca-Cola, ¿no? Imagínense que nosotros quisiéramos ser responsables a Coca-Cola de toda la basura que producen, ¿no? Nosotros, como consumidores, deberíamos de dejar de comprar esos productos y de esa forma hacer que cambie la empresa. Porque decimos, ¿sabes qué? Nosotros como consumidores vamos a cambiar la forma en que consumimos y vamos a consumir productos que sean responsables con el medio ambiente. Y de esa forma nosotros autorregularíamos el mismo modelo. O sea, nosotros mismos somos los que nos estaríamos haciendo responsables de lo que consumimos, porque también seremos consumidores inteligentes. Entonces yo siento que también nosotros somos los que hacemos que gire todavía más la rueda. Nosotros decidimos qué se va a seguir consumiendo y qué no. Entonces, nada más. Absolutamente, Carlos. Luca, alzas la mano. Vas. Gracias. Sí, entiendo esta idea de hay que ser consumidores responsables, pero a ver, entonces hagamos un análisis. Estoy de acuerdo en que el ser humano debe ser racional y debe de pensar en los demás, pero ya nos dimos cuenta que no lo hace. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que lo hace o el que con intención genera un producto con el fin de ganar dinero a costa del medio ambiente? Díganme quién es peor, el inconsciente o el que lo hace con la conciencia, sabiendo que no le importa el costo del medio ambiente y solamente un costo económico. Y es muy importante hacer esa pregunta. Si somos conscientes, Luca, te voy a decir, o sea, tal vez no como deberíamos, pero sí hay cierta conciencia, porque creo que Carlos agarró un ejemplo muy padre de la Coca-Cola. No sé si supiste lo que pasó el lunes pasado con Coca-Cola. Sí. Fue noticia internacional que llegó Cristiano Ronaldo, hizo 2 cocas a la derecha, dijo yo quiero agua, y bajó, perdió miles de millones de dólares por ese simple gesto, ¿no? Incluso es un acto bastante interesante a estudiar, pero digo, Punto 4. Se podría sacar un conversatorio de cada tema. Entonces, digo, contestando ahorita que le dijiste, pues yo creo que sí somos conscientes, tal vez no como deberíamos, pero sí hay conciencia, o sea, no la puedo negar. Eso me queda muy claro, pero a lo que yo voy es que ¿de quién realmente es la culpa? ¿Del que lo hace con este deseo de ganar a costa de la ignorancia de los demás? O sea, tú dime, me ves triste, pero tú vendes drogas y tú sabes que con una droga puedo mantenerme en una realidad buena. ¿Tú eres el malo o yo soy el malo por recibir una droga? Ninguno de los dos es malo. Es una transacción digo, voluntaria. Pepe y Carlos. Es que, José Luis, estás tratando al ser humano como si fuera realmente consciente de sus actos. ¿Qué dije? ¿Cuáles son mis premisas? O sea, pero o define tus premisas, porque si no definimos las premisas, si no definimos las premisas, Luca, entonces tú estás discutiendo algo que no es lo que yo estoy discutiendo. Ese es el problema. El problema es que tú estás partiendo de un punto totalmente separado de lo que jamás vas a poder enmarcar en tu punto de vista. Porque si no aceptas mi definición, entonces no tenemos nada que discutir, ese es el problema. Entonces dime tú cuál es tu definición y cuáles son tus premisas, para ver si encontramos esa distinción. Pero perdón, a ver, Carlos, para empezar, espérame. No, espérame, necesitas algo muy importante. En primera, creo que deberías de bajar tu nivel de arrogancia y creer que tu único punto es el verdadero. Y alguien ya te lo dijo, mantener diferentes perspectivas. No es el mío, es la definición que se dio al principio del debate o del conversatorio. Al menos yo no escuché que todos dijéramos que estábamos de acuerdo. Bueno, pero nadie más dijo otro punto de vista. Creo que nadie lo negó, Luca. Nada más tú diste énfasis en la parte, o sea, yo sí les pregunté y nadie negó la definición de capitalismo. Sí. Carlos. Bueno, lo que dice Luca es como decir que la gente no debería de votar porque es inconsciente de su voto. Entonces, yo creo que eso es ya depende de cada quien, ¿no? O sea, no le vas a quitar el derecho a alguien de votar porque no conoce bien a los candidatos. Entonces sería como... Entonces, ¿quién debería de tomar la decisión? Es la pregunta. Esa es la pregunta.
Exactamente. Que, ojo, ¿Quién decide? yo no dije que no pudieras tomar la decisión. Yo lo que dije es que no somos personas conscientes. Nunca dije que no deberías de tomar la decisión, sino que tus acciones realmente, por lo general, no son conscientes. ¿Qué conciencia cabe en una persona con diabetes comer dulces a tal grado? Porque lo hay. Y eso es muy real. O sea, ¿qué conciencia hay? Y para que esas personas realmente puedan desarrollar, creo yo, dentro de mi ignorancia, creo que lo que se podría hacer es mantener una mejor cultura de conciencia colectiva, tanto como individual. Yo jamás dije que no podías votar por no conocer. Lo que dije es que tus repercusiones le afectan a otro. Y por lo tanto, al no tener esa conciencia, pues te ves ignorado a todo lo demás. Y por lo tanto, mencionaste, José Luis, que ninguno estaba mal. Por supuesto, si tú eres ignorante y el otro es más listo que tú, es más vivo, o sea, ¿en serio me estás diciendo que el dealer que le vende a los drogadictos que realmente están necesitados para salir de su realidad no es malo? Por favor. O sea, Pues perdón, pero hoy a estás lo mejor viendo... sí, porque a lo mejor tiene que matar gente, pero en una entonces no es circunstancia malo. en la que hay un intercambio, yo creo así, el acto puro de intercambiar droga por dinero, o sea, si Pero no hubo ojo, robos yo di un antes o ejemplo si no específico, mataron a alguien o... que pasa mucho y claramente que es un intercambio. A ver, no, a ver, yo creo que todos aquí los cuatro de estamos de droga, acuerdo ¿sí? que la sociedad, o bueno, que vivimos muy ignorantemente o inocentemente, como dice Luca. Creo que la pregunta aquí es, y la dijo Carlos, y creo que está de acuerdo José Luis, es, A ver, Lucas, creo que si, Carlos quiere decir algo. bueno, nada No, más, la pregunta Sí tiene la es, mano ¿quién toma la decisión? levantada. Porque no sé si me escucharon. Bueno, ¿o cuál es la sí te alternativa? escucho, A ver, sí te Luca, escucho. ¿cuál es la No, José Luis, alternativa? deja hablar a Rodrigo. Y ahorita O sea, platicamos, deja hablar a yo, Rodrigo. es que creo que no contestamos la pregunta inicial de Carlos. O sea, no contestamos la pregunta ¿De inicial quién de Carlos decide? de, entonces, ¿quién decide? Ajá, ¿quién decide? Ya sabemos que vivimos ignorantemente, pero ante esa ignorancia, entonces, ¿a quién le toca decidir? Yo hablé Cada acerca, quien en libertad. exacto, sí, cada quien tiene Cada un quien en interés y libertad. por lo tanto crea su acción dentro de pensamiento y acción. Pero creo que ¿Y el cuál que es la debería alternativa, tomar Luca? la alternativa es mejorar la cultura, mejorar la sociedad. Esa es la alternativa. ¿A qué? ¿A qué? A una Estoy de conciencia. acuerdo. A más A eso. Estoy consciente. de acuerdo, Yo pero por lo que le no entendí es a Lucas, no, capitalismo. José Luis, ¿Qué es? se refiere a hacer una cultura más de Consciente. información, pues, de formarte. Exacto. No, bueno, ok, pero eso ¿cómo se refleja en el mundo real? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus premisas? ¿Cuáles son sus axiomas? ¿Cuál es su fundamento de ley? ¿Qué es lo que dirige, digamos, la moralidad de esa sociedad? Una sociedad en la cual haya conciencia colectiva. Eso debería ser lo primero. Saber que lo que tú haces, que tu egoísmo podría influir sobre la persona que quieres explotar. Eso creo que podría ser el fundamento principal. ¿Y cómo llega al mundo real? O sea, hoy, por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que hace el individualismo? ¿No? El individualismo lo que trata de hacer, obviamente no es perfecto. Y dentro me refiero dentro del esquema capitalista, ¿no? No un individualismo como como luego hay unos individualismos muy raros. Pone ciertos principios y pone ciertos mecanismos para regular la conducta humana, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es ¿cómo se llama? Simple, la creación del hombre social. No, eso no es un mecanismo regulador. ¿Cómo se dice? Lo que los demás piensan de ti. ¿Cómo se dice esto? ¿Perspectiva? Tu reputación, ¿sí? Tu reputación.
O sea, tu reputación, por ejemplo, en un sistema capitalista es algo que regula que tú no defraudes a otras personas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en eBay, en Amazon, que tú a medida que pierdes esas buenas recomendaciones de tus clientes, es más, una mala que hagas, probablemente ya nadie te compre. Sí, tu pensar ¿no? y La acción reputación es tiene un muy valor importante. dentro de la sociedad. La división de trabajo, por ejemplo, es lo que permite hoy que podamos comer, ¿no? Que haya 7 billones de personas que puedan comer. En un sistema de conciencia colectiva, ¿qué sistema de producción se llevaría a cabo, ¿no? Para que pudieran comer a 7 billones de personas. Por ejemplo, ¿cómo se regularía las conductas antisociales? Es decir, las cosas que van en el capitalismo, tú dices, a ver, si tú te pasas de la raya, ¿ok? Bien o mal, aunque sea imperfecto hoy y que nunca va a ser perfecto, si tú le pegas en la cabeza a alguien, si tú matas a alguien, ya sea por malicia o por accidente, hay una consecuencia, ¿sí? Y cada sociedad pone diferentes medidas a esas acciones, digamos, antisociales. ¿Qué sería entonces la alternativa? Porque todo eso es capitalismo individual. Es decir, si tú matas a alguien, no estás metiendo a su hermano al bote, ¿no? O estás metiendo a alguien que se parece a él al bote. O o si alguien defrauda a alguien, no vas con otra empresa igual y le dices, oye, tu competencia me defraudó, entonces tú te vas a la cárcel o tú tienes una multa de $5 millones. O sea, nosotros identificamos, porque somos individualistas, en dónde está la culpa. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay libertad de actuar, ¿correcto? Y somos dignos, somos gente con valor. Entonces, ¿qué sería lo que regularía? Eso es lo que regula en el capitalismo. ¿Qué sería lo que regularía en digamos, en este colectivismo consciente? Carlos, Yo creo que Lucas se refiere más tipo como las etiquetas que sacaron en los productos, las etiquetas negras, ¿se acuerdan? Que sacaron en este producto tiene mucho azúcar para la gente, no sé qué, y así. O sea, tipo como ese de que tiene exceso de tal cosa y así. Eso mismo, pero en esta empresa no es amigable con el planeta o no tiene, o sea, que tengan como que exigirle más a las empresas, más que nada, ¿no? O sea, como exigirle más como ese tipo de, a ver, tus empleados, ¿de dónde los sacaste? ¿Son de la India o de dónde sacas el producto? ¿Cómo lo produces? ¿Es ético la forma en que tú haces tu producción? Sí, es ético. Entonces ahí ves, es socialmente responsable y así. O sea, como más que nada como esas etiquetas en las que tú sepas más de la empresa. Pero más Sí, que nada estoy eso de acuerdo. sería como cuestión del gobierno que ha permitido que las empresas pues pasen por alto todas esas cosas, ¿no? O sea, que no tengan Ahí ya que no estoy de acuerdo. preocuparse. mi pregunta es, Carlos, ¿esa etiqueta la tiene que hacer uno mismo porque la sociedad lo exige, que es algo que las empresas lo están haciendo? Meten mucho lo de... El mismo consumidor O- debería o exigirlo, o sea, el mismo consumidor, o sea, debería ser como un plus de que, mi pregunta aquí es, ¿quién lo va a certificar? ¿Cada quien por su cuenta o tiene que haber una organización que lo certifique? Porque yo me he puesto a pensar mucho en lo que dices. O sea, ¿quién debería de ser el encargado? Porque si dices una organización, entra muy fuertemente a juicio del dueño o el quien está a cargo de la organización en ese momento. Pero si dices el individuo, entra muy factiblemente la probabilidad de chantaje o de mentira, que puede ser que Y no si puede ser dices el 100%. gobierno, también entran otros intereses. O sea, a ver, intereses Es existen. un tema complicado, pero yo estoy de acuerdo contigo y es algo que está pasando hasta cierta forma. Y digo, no sé, Luca, José Luis, que quieran decir sobre el tema. Bueno, No, pues Luca nos debe cuál es el sistema, qué es lo que lo regula. o sea, lo que, lo que es interesante es que sí, igual creo que es muy difícil poner toda la responsabilidad o en el individuo o en el Estado, claramente, porque nos hemos dado cuenta que hasta un punto creo que todos nos podríamos corromper, muy cierto. Pero no creen que manteniendo esta idea de lo que
es el Estado y no lo que se ha convertido, sino el Estado un regulador a todo este comercio de una inmoral. ¿No creen que debería ser el Estado el que lo regule? Claramente podría entrar en cierto chantaje, pero es que es complicado decir en un mundo bueno, pero pues no tendría sentido. Pero creo que es mejor que entre en un marco ante la ley y que pase por ciertas cosas a que el individuo tome una propia opinión. Porque creo que dentro de un marco de la ley podría ser que tal vez la gente esté más preparada, sin duda, no creo que todos, pero tal vez unos que otros sí. Y como habías mencionado, Rodrigo, creo que el individuo sí se ve más susceptible a caer a chantajes u otros deseos. Yo creo que ambos, digo rápidamente. Sí, claro. Sí. Y la gente poco le va a dar credibilidad al que diga la verdad. O sea, no sé. Pepe. Yo aquí creo que también diferimos en definiciones otra vez. Ahorita, Luca, tú defines al Estado como un regulador, pero el Estado no es un regulador. Según la sociología, el Estado es una organización con el uso exclusivo de la violencia en una área geográfica, una jurisdicción geográfica, ¿no? Ni siquiera una jurisdicción, en un área geográfica. Entonces, ahí diferimos, porque yo no creo, ese es el problema es que yo no veo al gobierno como un regulador, ¿no? O sea, se decidió o se vio como una buena forma de que fuera un regulador porque obviamente quieres que alguien use la fuerza en la sociedad para esas cosas que quieres regular, ¿sí? Pero yo creo que es ilegítimo decir eso porque entonces estás interviniendo con la libertad de las personas. Entonces, y yo también separaría, a ver, la ley y el Estado son dos cosas totalmente separadas. La ley existe más allá del Estado. Por eso nosotros reconocemos en nuestras constituciones los derechos de las personas, no las damos, sino las reconocemos en las leyes que se escriben, ¿no?